Uh, sí, Allison. Se rayó Allison. Y Víctor, ¿qué me cuentas de Vania? ¿Qué pasa, Víctor? Ese es en la vida real. El actor realmente ya se transformó. El actor ahora es Elian, ¿no? ¿Cómo es? Claro, era el actor Elliot. Ahora se llama Elliot. Elliot Page. Listo. Ajá, mira, todos tenemos así, ¿sí o no? Sí, claro. Claro, el actor ahora es actor, pero antes era actriz y ella es la protagonista, cuando era mujer, ¿no? De la película El Origen con Leonardo DiCaprio. Esa pela también te rompe el cerebro. Oye, mira, ahí estás tú. ¿Qué hago ahí de celeste? ¿Qué es lo que habla, Marcia? Habla bien, Marcia. Habla bien. ¿En serio? ¿Tú eres la de celeste? Oh, y dice Marcia, pe. Oh, ¿y quién es la de Marrancito? A ver, me representa los findes. Uy, los findes, solamente los findes. Oye, no. Oye, tenemos así. A ver, acá, ¿no? Acá tenemos. Vamos a ver si para la próxima clase ponemos los efectos especiales y acá aparece el angelito y acá aparece no, acá el diablito en la izquierda y en la derecha el angelito, pues, ¿no? El angelito a la derecha y el izquierdo, ¿cierto? ¿Qué pasó, Medalí? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Medalí. Ay, 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 ay. El alir es de rojo, queda. Sí, no está escuchando. Soy un ángel en cuerpo de un diablo. Ah, la Medalí, qué brava, qué brava. ¿Cierto? Oye, a veces tenemos ese diablito que nos dice, sí, hazlo, hazlo. Y aparece el angelito y dice, no, eso no se hace. Uy, no, ya no se escuchó, ya no se escuchó. Huyamos, huyamos, huyan, huyan, corran. Oye, entonces, ¿no? A veces el, el, el de la izquierda pe, te dice, sí, hazlo, hazlo, hazlo. Prueba, prueba, prueba. Y el de la derecha pe, dice, no, no, eso no se hace, eso no se hace. ¿A quién le hacemos caso? ¿A quién le hacemos caso? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy tu docente Víctor, ese soy yo, Víctor Norio Legado Farroñay. Vamos a hablar de ética. Uy, gracias, Marcelo. Oh, medalica, esa medalica. Maldad pura, dice. Ok, vamos a hablar de ética. Ok, y acá tengo la primera pregunta, niños. La primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta, profesor? ¿Es lo mismo ética que moral o es distinto? ¿Con cuál te quedas? ¿Con el de la izquierda o con el de la derecha? ¿Con cuál te quedas? ¿Con el de la izquierda o con la derecha? El de la derecha. La ética toca la moral. Están relacionadas, Marcia. ¿Mm? ¿Será lo mismo o no será lo mismo? ¿Será lo mismo o no será lo mismo? A ver, para eso, obviamente tú sabes que videíto, presión. Obviamente videíto, ¿correcto? Entonces, vamos a ver. Lo que te voy a mostrar es la clase de un docente de la católica, ¿ok? Un docente de la católica que nos habla de ética y de moral, ¿ok? Es una clase universitaria para universitarios, ¿ok? Así es que checa. Es lo mismo ¿Se escucha? Sí, listo. ética que moral. Vamos a dedicar esta clase a responder a esa pregunta. Y aunque a lo mejor no encontremos una respuesta definitiva o contundente, ciertamente vamos a aprender algo más de lo que es nuestro tema central, que es precisamente la ética. En primer lugar,
concordarán conmigo en que el lenguaje cotidiano prácticamente no hace ninguna diferencia entre esas dos palabras, ni siquiera en los textos universitarios, menos aún en los medios de prensa. Oímos decir, por ejemplo, que una conducta es poco ética o inmoral, como si se tratase de expresiones sinónimas, y oímos también que se anuncia en algún plan de estudios que se dictará un curso de ética profesional o de moral profesional. Esto no es lo que dice el diccionario de la Real Academia, ni lo que afirman los manuales de ética, pero es el uso más extendido de la expresión. Luego nos ocuparemos de por qué los manuales sostienen lo que sostienen, pero por el momento detengámonos en la equivalencia de los términos. Y esto no debería sorprendernos en absoluto, porque desde un punto de vista etimológico, los dos términos son verdaderamente equivalentes. Moral es la traducción castellana del término latino mores, el cual a su vez proviene del griego ethos. La palabra castellana moral no es pues otra cosa que la versión castellana del griego ethos. Existe en castellano también, sin embargo, la palabra ética. Esto ocurre porque algunos términos del castellano se han obtenido a través de una castellanización directa del griego, evitando la versión latina. Es así que ética y moral resultan ser dos términos castellanos que se emplean para traducir una misma raíz griega, el ethos. Hay varias palabras en castellano con las que esto ocurre. Pensemos, por ejemplo, en la traducción del término griego techne. De un lado tenemos la versión procedente del latín, ars artis, pero disponemos de otro lado también de la castellanización directa del griego en la palabra técnica. Arte y técnica son, pues, por más curioso que parezca, dos versiones castellanas distintas de una misma palabra griega. Curioso, interesante, ¿no? Lo mismo ocurre con ética y moral. Tienen la misma raíz. Sigamos. Que esto sea así en el caso de la techne es algo sumamente aleccionador que debería merecer nuestra atención. Ética y moral son entonces expresiones castellanas equivalentes que nos remiten ambas al término griego ethos. ¿Pero qué significa en griego ethos? Hay en castellano dos traducciones frecuentes de dicho término: costumbres y carácter. Que hagan falta precisamente esas dos palabras para traducirlo es algo significativo y revelador de la concepción griega de la ética. Ethos quiere decir, más exactamente, sistema de costumbres o sistema de creencias valorativas de la vida. Si el término se refiere además al carácter, es porque, como ya lo hemos visto en una clase anterior, para los griegos el sistema de creencias morales podía ser visto también desde la perspectiva de las actitudes y de los hábitos que los individuos iban haciendo suyos hasta convertirlos en rasgos de la personalidad ética. Ethos es entonces sistema de costumbres, pero no en el sentido en que pudiera entenderse a partir de una ciencia social como la sociología o la antropología. Las ciencias se proponen siempre estudiar una materia desde la perspectiva del observador, no desde la perspectiva del participante, y por eso pueden estudiar las costumbres de una cultura prescindiendo por completo de los juicios de valor. Y eso es justamente lo que la ética o la moral no han querido nunca hacer. En efecto, la disciplina llamada ética surgió en Grecia con el propósito no de describir los sistemas de creencias valorativas existentes en una u otra cultura, sino con el de examinar si dicho sistema era el mejor o el más deseable posible. Si retomamos los términos con los que veníamos comentando la ambivalencia de la palabra, podríamos decir entonces que la ética apareció como una reflexión o una concepción acerca de cuál es la mejor manera de vivir o de cuál es el más adecuado sistema de costumbres o la más adecuada forma de vida. Recordemos las escenas
con las que iniciamos este curso. En ambos casos, tanto en el de Aquiles como en el del conflicto armado en el Perú, lo que la ética promueve no es simplemente un registro de lo sucedido, una comprensión distanciada de los hechos, sino un juicio acerca de lo que está permitido en la convivencia humana, una reflexión, como decíamos, sobre la necesidad de hallar una mejor manera de vivir. La etimología de los términos nos ha ayudado pues a entender que la ética o la moral son una reflexión sobre las buenas prácticas o las buenas costumbres de una sociedad. Pero resulta que los manuales de la ética nos dicen que hay una diferencia entre esos dos términos. Vamos a explicar ahora por qué. Tanto en esos manuales como en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, se dice que moral es el sistema de valores inmanente a una determinada comunidad, mientras que ética sería más bien la reflexión filosófica sobre el sentido de dichas normas morales. De acuerdo a ello, morales serían las normas específicas que rigen la conducta de los miembros de un grupo. En ese sentido, tendríamos que hablar, por ejemplo, de la moral cristiana, o la moral musulmana, o la moral de cualquier grupo cultural o identitario. Ética, en cambio, sería la perspectiva analítica que se adopta para examinar los alcances o para estudiar la naturaleza del fenómeno moral. En ese sentido, la ética sería una disciplina estrictamente filosófica. Este mismo curso sería, por ejemplo, una reflexión de carácter ético, no moral. Esta distinción es importante, por supuesto. No es lo mismo compartir el sistema de valores de una comunidad que discutir sobre las razones por las cuales los seres humanos adoptamos algún sistema de valores. Pero llamar a una cosa ética y a la otra moral no nos ayuda mucho en realidad a resolver ninguno de los dos problemas. En otras palabras, la pretensión de diferenciar así la ética de la moral se enfrenta al menos a tres escollos. El primero es que pareciera estar estableciéndose una jerarquía entre la ética, que sería una disciplina superior y más racional, y la moral, que sería la ideología propia de culturas inferiores o poco reflexivas. Esa jerarquía no la aceptarán nunca las concepciones morales o culturales concretas, porque si creen en su sistema moral es justamente porque piensan que es el sistema verdadero, no uno entre muchos Ahí tú estás otros. viendo en esta parte de acá, ahí radica la diferencia. En la primera parte de este video lo que está analizando es la equivalencia, ¿no? O sea, la palabra ética y moral derivan de una sola voz, que es una voz griega. Son equivalentes, ¿ok? En el estricto, inclusive, podrían ser consideradas lo mismo, la ética que la moral. Pero en la práctica, ajá, sí, la moral es las normas y la ética reflexiona acerca de que si esas normas son las correctas, son las adecuadas. Vamos a ver nuevamente esta última parte, ¿ok? Para seguir analizando. Muy bien, Paula, muy bien. Opta para examinar los alcances o para estudiar la naturaleza del fenómeno moral. En ese sentido, la ética sería una disciplina estrictamente filosófica. Este mismo La curso ética, sería... la ética analiza, estudia la moral. ¿Y qué viene a ser la moral? El conjunto de normas que existen. Claro, en la teoría son lo mismo, en la práctica no. Mientras que las normas es el conjunto de reglas, valores, principios que rigen la convivencia de una sociedad. Y la ética va a reflexionar acerca de esas normas. Por ejemplo, una reflexión de carácter ético, no moral. Esta distinción es importante, por supuesto. No es lo mismo compartir el sistema de valores de una comunidad que discutir sobre las razones por las cuales los seres humanos adoptamos algún sistema de valores. Pero llamar a una cosa ética y a la otra moral
no nos ayuda mucho en realidad a resolver ninguno de los dos problemas. En otras palabras, la pretensión de diferenciar así la ética de la moral se enfrenta al menos a tres escollos. El primero es que pareciera estar estableciéndose una jerarquía entre la ética, que sería una disciplina superior y más racional, y la moral, que sería la ideología propia de culturas inferiores o poco reflexivas. Esa jerarquía no la aceptarán nunca las concepciones morales o culturales concretas, porque si creen en su sistema moral es justamente porque piensan que es el sistema verdadero, Acá, por ejemplo, no uno entre muchos otros. mira la gráfica, mira la gráfica. Mira la gráfica. Acá tenemos, por ejemplo, no sé, pues, musulmanes, podría ser una cultura musulmana. Acá tenemos los cristianos católicos, acá no, acá tenemos judíos. Y cada uno tiene su sistema moral, es decir, tiene sus normas. Este, y cada uno dirá, a ver, voy a leer acá lo que me dice Ariel. Pero si la ética analiza lo mejor, si la ética analiza la mejor manera de vivir, bajo qué parámetros lo hace. Porque las costumbres se dan por el contexto histórico y sociocultural, totalmente de acuerdo. Yo creo que podemos decir qué costumbre es más válida que otra. Ahí sí en la última parte, o sea, ¿qué te dice a ti que tus costumbres? Dime, Paula, te voy leyendo, voy respondiendo a tu compañero. Sigue escribiendo, Pablo, voy respondiendo a tu compañero. Entonces, ¿qué te dice a ti que esa costumbre es mejor que la tuya? Que tu sistema, como dice en la gráfica, ¿no? Que tu sistema es mejor que la mía. Sí, hay varias morales. Sí, 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 hay varios sistemas morales. Varios. Eso varía entonces, no hay nada concreto ya que los valores varían según, claro, en el caso de la moral. Pero lo que pasa es que la ética, recuerda, el video nos está diciendo, el maestro nos está diciendo que la ética reflexiona sobre la moral. En la teoría son lo mismo, pero en la práctica son distintos. La moral implica lo que dice el compañero, es convencional, eso depende de cada cultura, cada costumbre, sí, ¿cierto? Listo. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Ok? Pero ¿quién nos da la autoridad a cada uno de nosotros para decir eso está bien y eso está mal? Tu sistema está bien, tu sistema está mal. ¿Cierto? ¿Correcto? Para los musulmanes, como ves ahí, dice, su sistema es el verdadero y lo defienden. Y ellos para ellos es ético y moral lo que hacen. Para los judíos es ético y moral lo que hacen. Para los cristianos católicos es ético y moral lo que hacen. Cada uno tiene su sistema moral, pero la ética, desde el punto de vista filosófico, la ética se pone encima y no dice, esta es la buena, esta es la mala, esta es la correcta, no, no hace eso. Simplemente trata de reflexionar, no determina, trata de reflexionar. Quiero leer. Nada, yo creo que decir que tal costumbre mejor que otra es ignorar que existen diferentes realidades. Pero diferentes realidades. O sea, la ética de aquí, no. O sea, ni la ética, o sea, a ver, la moral es distinta. Me parece que la moral, Paula, la moral que viene a ser, y lo vamos a ver dentro de un rato en los esquemas, la moral es distinta en el sentido de que cada uno tiene su sistema y la ética, es que la ética vendría a ser lo que está por encima de la moral, pero no porque sea superior, sino porque trata de entender y comprender esa moral. Ok, a ver, perdón. Entonces, ética trata de reflexionar cómo es la moral, más no cómo es. Así es, más no cómo decir cómo es, claro que sí. Entonces, ¿por qué solo discuten y no determinan nada? No, la ética no trata de determinar, trata de entenderla si quieres. La ética de aquí no es igual a la de otros lugares, no. A ver, esta parte sí quisiera leer. Dice, existen diferentes realidades y poner como ideal nuestras costumbres y sistema de vida.
En esa parte sí estoy de acuerdo contigo. Profe, un ejemplo. A ver, por ejemplo. Como te digo, ¿no? A ver, para la cultura árabe, para la cultura musulmana, es totalmente moral que una mujer se tape todo. Solamente esta parte se tape todo. Para la moral occidental, o sea, por ejemplo, y es más, en la moral musulmana, ¿ok? En su sistema moral es totalmente justificable de que una mujer no estudie, ¿no? Se dedique solamente a su casa, a su marido. Para nosotros los occidentales, ese sistema está equivocado. Pues, como una mujer va a estar sometida a, pero para ellos es ético, para ellos está bien. Dale la vuelta a la torta. Ellos cómo ven a nuestro sistema, ellos cómo ven al hecho de que una mujer, por ejemplo, no se vista como ella desee, ¿cierto? Las vestimentas propias en Occidente, pues, ¿no? ¿Cómo se sentirán allá? ¿Cómo lo verán? Entonces, ¿cuál es lo correcto? ¿Lo de ellos o lo de nosotros? Eso es lo que trata de reflexionar la ética. La norma es la moral. Por eso se dice efectivamente, Luciana, que la ética es universal, no porque sea la misma para todos, no. Es universal porque trata de enfocar, trata de analizar y reflexionar sobre todas las morales. ¿Ok? Terminemos de ver el video. Muchos otros. El segundo escollo al que se enfrenta la distinción entre ética y moral es el uso cotidiano del término que, como hemos dicho, parece no haber tomado noticia de lo que manda la academia y emplea más bien las palabras de manera indistinta. El tercer escollo, de mucha mayor... El segundo escollo es que se confunden las palabras. No eres ético, tú no tienes ética, dicen, ¿no? Está mal dicho, pues. O sea, en el estricto está mal dicho. Tú no tienes ética, tú no eres ético. No, no, no. Ahí estamos confundiendo los términos. Tú no tienes moral. O en todo caso, tu moral está equivocada. Pero la pregunta es, ¿y quién te da la autoridad a ti de decir que mi moral está equivocada? La ética la reflexiona. La ética reflexionará. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el tercer escollo, pero el segundo escollo tiene que ver con el uso indistinto de las palabras. El uso indistinto de las palabras. O sea, solemos confundir. Es por eso que hoy en día ética, mucha gente, la gente de a pie, ética y moral es lo mismo, cuando no necesariamente es así. gravedad es... Entonces somos capaces de decir, tu moral está mal por medio de la ética. Claro, sí. Pero inclusive para decir que tú no tienes moral, el argumento que uno tendría que tener es, ¿bajo qué sustento ético dices que no tienes moral? ¿Bajo qué sustento ético? Y eso lo vamos a ver a continuación. que no hay para nada un consenso en la historia de la filosofía o en la historia de las ideas que confirme la distinción sostenida por los manuales. O sea, ni siquiera nuestra comunidad en la que pertenecemos es lo que nos dice lo que está mal. Es que eso también vamos a analizar, Luciana. Eso también. Luciana, pero tú, ¿a qué comunidad perteneces, Luciana? Comunidad occidental, cristiana, católica, sociedad peruana. Luciana, ¿y qué hubiera pasado si tú hubieras nacido en una comunidad musulmana? O en una ciudad o en una comunidad judía, o en una comunidad protestante. Tu sistema de valores o tu sistema moral sería distinto. A ver, ¿qué dice acá? Profe, entonces a alguien que mata personas, si podemos decir que tiene una mala moral basado en nuestro principio, claro, pues es que acá viene la discusión. En nuestros principios éticos, sí. Lo que pasa es que existen normas, o sea, existen normas universales o las normas han sido establecidas por los hombres. Esa es una de las grandes discusiones.
¿no? Porque tú, por ejemplo, persona que mata, tú pones una persona que mata, pero pregunta, ¿matar es malo por sí mismo o es malo porque nosotros lo decidimos que estaba mal? ¿Mm? ¿Es una ley universal? El tercer escollo, el tercer escollo habla de que ni siquiera los propios filósofos se han puesto de acuerdo. O sea, ni siquiera ellos tienen en clarito lo que es ética y lo que es moral. Mira, Las diferentes tradiciones filosóficas y en las diferentes lenguas hallamos más bien una historia muy compleja sobre estas cuestiones que no permite establecer una demarcación suficientemente clara entre los términos ética y moral. A comienzos del siglo XIX, Hegel, el filósofo alemán, propuso en su libro Filosofía del Derecho una diferenciación entre ética y moral. Comenzó reconociendo que los dos términos son etimológicamente equivalentes y que por eso cualquier propuesta de distinción sería convencional, también la suya. Pero él desea proponerla porque considera que sería una convención razonable diferenciar entre dos modelos globales de comprensión del problema. Uno, al que él llama ética o eticidad, que defendería el sistema de valores inmanente a una comunidad, y otro, al que llama moral o moralidad, que defendería más bien la toma de distancia frente a cualquier sistema de valores. En otras palabras, Hegel está usando los términos ética y moral en un sentido inverso al que sostienen los manuales. Lo que más nos debe importar no es naturalmente si Hegel tuvo razón o si la razón la tienen los manuales, sino qué podemos aprender de las relaciones entre los términos ética y moral. Su equivalencia nos ha recordado que ambas se refieren a la existencia de un sistema de costumbres, prácticas o valores de una comunidad y que su surgimiento como mira. prácticas o valores de una comunidad. Ambas se refieren a un sistema de costumbres porque ética y moral, que tienen la misma raíz griega, ethos, habla de sistema de costumbres. Entonces, yo te pido a ti que mentalmente retrocedas en el tiempo, pero retrocedas en el tiempo, en la época en que prácticamente no se hablaba de sociedades, porque no había sociedades, porque no había sociedades, había tribus, había hordas, los hombres se juntaban. Acuérdate que el hombre era nómade y luego se volvió sedentario. Al convertirse en sedentario, empezó a formar grupos grandes, extensos. Pregunta, para convivir en esos grupos, recuerda, estoy hablando de épocas antiguas, donde no había ley, no había nada, no había documento escrito, nada, ¿cierto? Pregunta, ¿qué se necesitó? ¿Qué se empezó a necesitar para que la convivencia sea adecuada? Para que la convivencia sea sana. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Aló? ¿Me escuchas? Así es, Luciana. Estoy de acuerdo contigo. Que respete normas, reglas. Pregunta, ¿de dónde salieron? ¿Cómo se establecieron? Esas normas a las que se refiere Marcia, tus compañeras, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salieron? No había Estado. Eso está mejor. Eso está mejor. No del Estado, sino que Ariana, tienes toda la razón. De ellos mismos. ¿Cómo que de ellos mismos, profesor? No entiendo, no entiendo. De ellos mismos. ¿En el proceso de qué? ¿En el proceso de qué? Yo creo que fueron experimentales. Vieron qué cosas. Eso está mejor también. Eso está mejor. Ariana, totalmente de acuerdo contigo. Tu compañera dice de ellos mismos y tú también tienes la razón. Claro,
¿Ok? Pero entonces ellos fueron experimentando y fueron viendo. Esto nos trae buenas consecuencias y esto nos trae malas consecuencias. Esto lo tomamos, esto no. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, yo tengo esto, me pertenece, o sea, no es que me pertenezca, no porque lo haya comprado, en esa soy, no, pero no sé, yo lo tengo, lo encontré en el campo, lo agarré y yo lo tengo. Pero otro miembro de la comunidad viene y lo toma. Yo, ¿tienes? Entonces yo voy y te lo quito. Y él me lo quita. Y él te quita. Y comienza el conflicto. Y después se ponen a reflexionar acerca de eso. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué le pegaste? Es que él me quitó esto que es, yo lo tomé. ¿Y eso es tuyo? Bueno, sí, yo lo encontré y yo lo agarré y él no me pidió permiso. Ah, no, entonces, ¿sabes qué? Vamos a establecer una norma. Si esto es tuyo, nadie lo puede tomar porque es tuyo. O ponle tu nombre, ponle cualquier cosa y ya. Si alguien viene y le dice eso está mal, y hay que llamarle la atención. Lo que estoy tratando de hacer es un ejemplo de probablemente cómo sucedieron las cosas. La debida convivencia, me quedo con lo último, Ariana, me quedo con lo último. Excelente, Ariana. La debida convivencia. Pero salieron de dónde esas normas? De la convivencia misma. Por eso se habla de sistema de costumbres, de prácticas de valores de una comunidad. Pero esas normas que salieron, que surgieron en esa comunidad, no necesariamente eran las mismas en otra comunidad, en otro lado del planeta, en las cuales su convivencia era de otra manera y establecieron sus normas distintas a las de esta parte del planeta. Pregunta, ¿se está entendiendo? Aquí. Términos, una raíz común, pero con más detalle en nuestra próxima clase. La existencia de un sistema de costumbres, prácticas o valores de una comunidad y que su surgimiento como disciplina está relacionado con la valoración de la vida, no con su mera descripción. A este tema entraremos con más detalle en nuestra próxima clase. Por ahora, en relación a la diferencia entre los términos ética y moral, quizás se podría decir que el hábito no hace al monje, porque teniendo los dos términos una raíz común, pero una historia tan compleja, vamos a ganar poco si queremos forzar su significado y más vamos a ganar si es que los usamos indistintamente, pero teniendo en cuenta que en el uso que hagamos de ellos hay que contemplar de un lado los valores inmanentes a cada cultura y de otro lado la reflexión más general que se pueda hacer sobre ellos. La reflexión general que se puede hacer sobre ellos es la ética. La reflexión general. Eso lo vamos a llevar a la pizarra. Entonces, como las normas no son las mismas, entonces la ética tampoco. Yo creo que la ética no, o sea, no tenemos que forzar a la ética al hecho de que tú tienes una ética y yo tengo otra ética. Yo creo que la ética, como decía tu compañera, es universal, no porque sea la misma para todos o que tenga que ser la misma para todos, sino porque la ética no se contamina con ninguna moral. La ética ve esta moral, esta moral, esta moral, y simplemente trata de reflexionar cuál de ellas es la más adecuada, si es la más adecuada, si es la correcta, si no es la correcta, nada más. Porque yo pienso que en la práctica la moral es la que se diferencia, ¿no? Porque al ser la moral, al ser un conjunto de normas, esas normas son distintas en distintos lugares. En el sentido teórico, sí, pues la ética y la moral es distinta en cada comunidad, pero en el sentido práctico, la moral es distinta en cada comunidad, pero la ética reflexiona sobre todas las morales. ¿Ok? Entonces, lo llevamos a la pantalla. Entonces, yo tengo la palabra ética, que es una palabra en castellano, pero esta palabra en castellano, ética, ¿ok? Proviene, perdón, del griego ethos. ¿Ok? Entonces, la castellanización directa de la palabra ethos, que es griego, es la palabra ética.
¿ok? Y en el caso de nosotros que tenemos el lenguaje castellano, ¿cierto? Pero el castellano deriva del latín. Y entonces la palabra, el etos, la palabra griega etos, llevado al latín es mores, ¿ok? Entonces en griego etos significa costumbre, carácter, ¿ok? En latín mores significa ¿qué cosa? Morada, morada. Correcto, morada. Entonces, ¿cómo relacionamos eso? Lo que te dije yo hace un ratito. Ok, de dónde retrocedemos otra vez, vamos a esas comunidades primitivas, esas comunidades primarias, ¿no? Las primeras que surgieron, y estas comunidades, ok, en la convivencia misma, en la convivencia diaria entre ellos, en su morada, establecieron normas. Y de ahí viene la palabra moral, que ya es es la castellanización de la palabra mores. Pero ética es la castellanización directa de la palabra ethos. Moral es más de, claro, morada, casa, hogar. Ética engloba todo. Tengo una duda, ¿la ética estudia la moral de manera aislada? Me parece que comparativa, ¿no? Me parece que comparativa. Para mí comparativa, va a tratar de comparar la ética. Te vuelvo a repetir, la ética en el sentido práctico se eleva por encima de la moral, porque la moral se refiere exclusivamente, la moral se refiere al conjunto de normas, pero ese conjunto de normas es propio de cada comunidad, de cada sociedad. Y en la parte práctica, la ética no es eso, la ética es la que reflexiona y compara las morales, ¿no? La moral cristiana, la moral católica, la moral musulmana, las compara. No para establecer necesariamente cuál es la más adecuada, sino para entenderlas en todo caso. Entonces son equivalentes. Como bien nos dice el maestro Justi de la católica, entonces son equivalentes. Ética, entonces viene a ser la rama de la filosofía, ¿ok? Que estudia en la... Dime, ¿falso? No te entiendo. ¿A qué te refieres con falso? Si me preguntan... Ah, ya, si me preguntan... Es que es difícil responder eso, Paula. Profe, entonces, si me preguntan, ¿la ética es distinta en los lugares? Claro, la pregunta tiene que ser muy precisa. ¿Ok? En el estricto, ¿ética y moral es lo mismo? No, no son lo mismo, pero sí son equivalentes. No son lo mismo, pero sí son equivalentes. ¿Ok? Son lo mismo porque provienen de la misma voz griega, sí. Pero no son necesariamente lo mismo porque se refieren a cosas distintas. La moral es el conjunto de normas que rigen la buena convivencia, como colocó tu compañero. Y la ética es la reflexión acerca de ese conjunto de normas. Pero la pregunta sería muy tendenciosa si te preguntan, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Ponga verdadero o falso. Es difícil ahí. La ética no pretende establecer, no, no, así es, Arián, estoy de acuerdo contigo. Arián, escríbelo para todos, por favor. La ética no pretende establecer un modelo de vida, no, no pretende, sino solamente entenderla. Nada. Pero en la práctica, como dice el video y como hemos venido repitiendo en la práctica, decimos, tú no tienes ética, eres una persona sin ética. Ética profesional, se menciona, ¿no? La ética profesional. Cuando tú estés en la universidad, seguramente vas a llevar un curso relacionado a la ética profesional, ¿no? Cuando hablamos de ética profesional, el nombre correcto es, apúntalo, el nombre correcto es la deontología. 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 Esa es la ética profesional. Pero recibe ese nombre. Pero en la práctica, ¿qué estudias? Las normas propias de cada profesión. La deontología. Pregunta, ¿se está entendiendo hasta acá? Y finalmente, en esta pantalla, en la parte de la derecha, estoy tratando de establecer la diferencia. Son equivalentes por su raíz griega, pero en la práctica no necesariamente es lo mismo.
La moral, conjunto de normas que guían la conducta humana en determinado contexto, en determinada comunidad. Y en el mundo hay distintas comunidades, distintas sociedades. Por lo tanto, cada una tiene su moral. La ética es la rama de la filosofía que estudia el acto humano, es decir, lo que hacemos nosotros. Y lo que hacemos nosotros está en función a nuestra moral. Pero lo va a estudiar no para determinar esta es buena, esta es mala, no. Para reflexionar acerca de ella. ¿No? ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo decir de la ética? La ética es la disciplina filosófica que estudia, ¿ok? Las normas morales. Con eso te tienes que quedar para el examen de admisión. ¿Qué estudia la ética? La ética es la disciplina filosófica que estudia las normas morales. ¿Qué estudia la moral? ¿Qué es la moral? El conjunto de normas. ¿Y la ética qué hace? Estudia, reflexiona acerca de esas normas. Para entenderlas, para comprenderlas, para justificarlas, para condenarlas. ¿Sí? Parece sencillo, pero no es necesariamente sencillo, ¿cierto? Moral. La moral es el conjunto de normas que rigen nuestra convivencia, ¿cierto? Y la moral es, ¿qué hacen unas normas, muchachos? La moral es el conjunto de normas. ¿Qué cosa es una norma? Dímelo, 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 dímelo. ¿Qué cosa es una norma? Algo que se respeta ya, pero ¿qué es algo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es una norma? Es una regla. Ahorita, Paula, espérate, Paula, solamente quiero saber qué cosa es una norma. Todavía no quiero saber si es impuesta o no es impuesta por la sociedad, porque ahí quiero llegar, amiga. Ahí quiero llegar, pero dime, ¿qué cosa es una norma? Una regla, una propuesta de convivencia, estoy de acuerdo contigo. Es una norma, es una regla, es un principio, es una ley, es un mandato. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. La pregunta es, conjunto de reglas que sigue una comunidad, listo. Pero esa regla, ¿qué te dice? Esa norma, esa regla, esa ley, ese principio, ese mandato, ¿qué te dice? ¿Qué te dice esa norma? Esto sí, esto no. ¿Estamos de acuerdo o no? Profe, tengo una objeción. ¿Qué cosa? Están coartando mi libertad. ¿Por qué? Porque me dicen, esto sí, pero esto no. O sea, yo no puedo decidir. O sea, no soy libre. Pregunta, las normas, piensa, las normas coartan tu libertad o no? ¿Sí o no? Profe, entonces la ética está mal, pues. ¿Por qué? La moral está mal. ¿Por qué? Porque no me deja ser lo que soy, profe. Pero pregunta, ¿son necesarias o no? Son necesarias. Es que justamente ahí tendríamos que pensar qué cosa es la libertad también. ¿Ok? Para la buena convivencia son necesarias. Tú no puedes hacer lo que te dé la gana. En sociedad tú no puedes hacer lo que te dé la gana. No, tú no puedes tomar esto. Esto no lo puedes tomar. ¿Por qué? Porque esto es mío. Yo lo he adquirido. No, pero yo quiero, pero yo quiero. No, ¿por qué? No puedes. Oye, estás yendo en contra de mi libertad. No me puedes decir qué es lo que puedo hacer y no. No, sí puedo. A ver, ¿qué me dice acá? Nos dice cómo comportarse en cada momento para ser personas de bien. Ah, eso está bonito, Carmen, ¿verdad? Carmen Rosa, claro, muy bien, Carmen Rosa. Tocará robar, ni modo, dice, la Silvana, qué daño contigo, qué daño contigo. Está bien, Silvana, roba, no hay problema, Silvana. Roba, 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 Silvana, roba, roba. Pregunta, ¿pero va a traer conflicto o no va a traer conflicto, Silvana? Sí, ¿cierto?
Entonces, ¿qué va a traer como consecuencia? Que a la persona que le robaste venga y ¡pum! Te mete un golpe por chistosa. Y tú reaccionas y ¡pum! Le metes un golpe por chistosa a la otra persona. Y comienza el conflicto. Entonces, dónde queda la convivencia? La libertad de uno acaba cuando comienza la de otro. Claro, eso tiene que ver con los deberes y los derechos. ¿Cierto? Ah, profesor, esa es una norma. Pregunta, ¿qué pasaría si no existiesen normas? Caos. Pero mira la pregunta que te voy a hacer. Vamos a explotar el cerebro, vamos a explotar el cerebro, vamos a explotar el cerebro. ¿Acaso no existen normas en la naturaleza? Naturaleza, naturaleza, vida animal, naturaleza. ¿No? ¿Acaso ahí es caótica? ¿La naturaleza es caótica? ¿La naturaleza es caótica? ¿O la naturaleza tiene un orden? Lo que quieras, Marcia, actúan por sobrevivir, lo que quieras, pero ¿hay orden o no? Instintivamente, pero ¿hay orden o no? ¿Hay un orden o no? Si es que hay un orden y hay normas, ¿de dónde salió ese orden? ¿Cuál sticker, Medalí? La Medalí, qué feo tu corazón. Eso no es ético, Medalí, eso no es ético. Rosa, Carmen Rosa, actúan por naturaleza, sí, pero hay orden. O sea, convengamos que la naturaleza tiene un orden. Si estamos hablando de que la moral es orden, que la moral son normas, el orden divino, eso. ¿De dónde viene ese orden? Eso no es producto de una convención, porque no hay seres humanos que convengan. Distinto es en nosotros. Nosotros vivimos en sociedad, la sociedad católica, la sociedad musulmana, la sociedad judía, cada uno ha puesto su orden. Pero, ¿y lo otro? Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? ¿De dónde viene la moral? Nelson! ¡Qué buena! Mira, voy a leer lo que ha puesto Nelson. ¿Ah? Lo que ha puesto Nelson es bestia total. Bestia total. Nelson dice, pero los humanos no piensan cómo poner orden. Tienes toda la razón, por lo tanto ese orden no viene de los animales. Si no viene de los animales, Nelson, ¿de dónde? ¿De dónde? Y ahí es donde se habla de lo universal. De Aceto, ¿no, Anderson? De Aceto. Ya estuvo establecido desde... ¡Excelente, mi nene! O sea, que la ética existe desde que el hombre es hombre. Y antes, ¡ah, la profe! ¡No! Qué buena, ¿no? Qué buena, ¿de dónde sale? Porque si decimos que las normas, que la moral es un conjunto de normas, pregunta, ¿esas normas le dan orden? Expándelo, expándelo. El universo tiene orden. La naturaleza tiene orden. Y las sociedades también, se supone. Pero es que la pregunta es, ¿y esas normas de dónde salen? Justamente la moral habla de normas morales y de normas jurídicas. Las normas morales son universales. Las normas morales son universales. ¿Ok? En las normas morales, la persona actúa
por convicción. ¿Qué significa convicción? Porque estoy convencido de que es correcto. Y ahí es cuando la persona dice, si estoy convencido de que es lo correcto, entonces debo hacerlo. Se actúa por deber. Cuando hablamos de deber, cuando se habla de deber, una persona dice, es mi deber hacerlo, porque estoy convencido que este acto es bueno. ¿Y por qué sé que es bueno? Porque es beneficioso, no solamente para mí, sino para los demás también. Por eso es bueno. Ese es el deber. La norma moral, ok, se actúa por convicción. Nadie me obliga. Sé que debo hacerlo, porque sé que es correcto. Es mi deber hacerlo, porque sé que es correcto. ¿Y por qué es correcto? La norma moral es universal. ¿Quién estableció la norma moral? Esa es la gran pregunta. Profe, las normas en los humanos y en la naturaleza garantizan diferentes cosas en los humanos en la convivencia y en la naturaleza. Así es. Por supuesto que sí. ¿Quién me dijo eso? Arián. Muy bien, Arián. Ariana, perdón, no es Arián, mil disculpas. Ariana, toda la razón, toda la razón. Eh, es que si la ética tiene que ver con normas y las normas son las que ponen orden, ¿orden a qué? Si yo digo orden en el universo, hay una ética anterior al hombre. ¿Me entiendes, Paulita? Ampliando el concepto, ampliando, siendo mucho más amplios. ¿Me entiendes, Paula? Podemos decir que las normas están antes de los humanos, ¿cierto? Sí, porque esas normas, como dice la compañera, permite el equilibrio en la naturaleza. No son normas sociales, no son normas sociales, pero son normas. Las normas están antes de los humanos, pero esas normas que rigen la naturaleza, el universo, que no son sociales, porque el universo no es una sociedad. Sociedad es cuando esté el hombre. Claro, tú dijiste, Ariana, lo del equilibrio, por supuesto, Ariana. Esas normas que mantienen el equilibrio, el orden, la homeostasis en el universo, en la naturaleza, como quieras llamarlo. O sea, si ampliamos el concepto y no nos consideramos nosotros lo máximo, porque claro, tú dices ética, la convivencia humana, pero aguanta un ratito, pero esa convivencia se puede entender como equilibrio en el universo, que mantiene todo en su justa medida. Eso es ético también. Medalí me dice, ya, entonces hay normas universales. Así es, y normas sociales. Así es, así es. Yo sí, Paula, aquello que le llamamos ética, sí, yo considero que sí. Sí. Entonces, las normas morales son universales. En cambio, las normas jurídicas, mira, Paulita, mira, las normas jurídicas, que son las normas sociales, las normas jurídicas, las normas sociales, son las que permiten la convivencia del ser humano en sociedad. En esas normas o bajo la norma jurídica se actúa por coacción. ¿Qué significa por coacción? Que tengo que hacerlo, no porque quiera, me obligan a hacerlo. ¿Es necesario? Sí, pero no necesariamente yo lo quiero hacer, pero es necesario que lo haga. ¿Cierto? Entonces, el pago de impuestos. No quiero pagar impuestos, pero es necesario. Es una obligación y es totalmente necesario el pago de impuestos. Es una norma, pero no es universal, no es una norma moral.
Alócate. ¿Se entiende? Mi cerebrito, dice. Mi cerebrito. Claro, entonces, ajá. ¿Qué pasó, Anderson? ¿Acá por qué? Otra PEX, otra PEX. Porfa, porfa. Listo. Las normas morales son universales porque estas normas rigen o están ahí para garantizar la armonía, inclusive si es que no está el hombre. Ahora, esa armonía obviamente es distinta en la naturaleza que en la sociedad. Es distinta. Por ejemplo, ¿no? Sin utilizar la palabra ética, ¿es bueno o es malo que un depredador se coma la presa? Eso es malo, profesor. Pobrecita, la presita no le ha hecho nada a esa mamá. Esas criaturas se van a quedar sin su mamá. Pobrecita, profesor. Pero eso es correcto, es bueno, porque mantiene el equilibrio. Mantiene el equilibrio en la naturaleza. Y esa es una norma. Tácita. Porque no está escrita, nadie la escribió. Se sobreentiende. Esa norma moral, esa norma llevada al ser humano, se le va a dar nombre de norma moral. Entonces nosotros en sociedad también tenemos normas distintas distintas en el caso de la naturaleza, pero que garantizan nuestra sana convivencia, en las cuales yo actúo por convicción, porque sé que es correcto, porque sé que es correcto. Entonces se me viene a la cabeza, por ejemplo, la obra Crimen y Castigo, ¿cierto? Sabemos por lo menos el argumento de la obra Crimen y Castigo, ¿sí o no? ¿Sabemos el argumento de Crimen y Castigo o no? Ya. Raskolnikov, ¿cierto? Mata a la vieja usurera. Oye, pero normal, pensión, no, nadie me vio. El comisario, el sargento, el policía, sabe que es él, pero no tiene cómo probarlo. Y él, tranquilazo, ¿sí o no? Pero acá, su conciencia le dice, has hecho mal. Lo que hace, el tipo se termina entregando. Porque sabe que ha infringido una norma moral. Jurídica también, sí, jurídica también. ¿Por qué? Porque ahí coinciden. ¿Coinciden por qué? Porque la norma jurídica entre los humanos dice, no, no se debe matar, no, está mal matar. Pero mira, sigue siendo complicado el tema porque resulta a quien yo maté es a un maldito que violó a mi hijo. ¿Qué quebranté? ¿Una norma moral o una norma jurídica? Jurídica, de hecho, porque las leyes dicen no puedes matar, no puedes tomar la ley en tus manos, pero moralmente, éticamente estará bien. Ese maldito es violador de niños. Sí, la jurídica, Paula, la jurídica es impuesta por la sociedad. Ariana, para ti sí. Para los familiares de ese violador, no. La ética reflexiona acerca de eso. Solamente reflexiona. ¿Se entendió la norma moral de la norma jurídica? No sé qué decir, dice. Ok. No. No que, Paula. ¿No entendiste o no qué? Ay. Hablemos en el caso del ser humano, obviamente. Ahora, profe, ¿los animales tienen ética? No, no tienen ética. ¿Tienen moral? Tampoco. Pero usted me ha dicho que hay un orden en la naturaleza. Pero los animales no se dan cuenta de eso. Simplemente actúan instintivamente
Y ahí es donde entra a tallar la teoría de Hegel, muchachos. Si ustedes han entendido Hegel, Hegel dice que la naturaleza, o sea, el que exista orden es porque hay una lógica, hay una razón, hay una justificación. La naturaleza, que inicialmente no es eso, naturaleza nada más, se ve imbuida por el ser, que es la razón. Hablamos de la alienación, del ser pasa al no ser. En la teoría de Hegel, por ejemplo, hemos analizado eso, hemos estudiado eso. Se van combinando los temas, es interesantísimo. El estudiante que entiende lo que yo estoy diciendo es porque ya está avanzando en el curso de filosofía, de verdad. En serio, en serio, en serio. Porque claro, la pregunta es, ¿los animales tienen ética? No. ¿Tienen moral? No. Entonces, ¿de qué moral me hablan en el reino animal? En la naturaleza. Es que no es necesario para que lo entiendan para que exista un orden. Ese orden está implícito en la naturaleza misma. En el caso de nosotros los seres humanos sí nos damos cuenta. Entonces, al darnos cuenta, el ser humano puede cometer actos humanos y actos morales. Un acto humano es un acto ligado a lo biológico, a lo natural. Dormir es un acto humano. Comer es un acto humano. Miccionar es un acto humano. Pero un acto moral se va a denominar un acto moral aquel que cumple con 3 requisitos. Un acto libre, es un acto racional y es un acto responsable. Acto moral se llama acto moral cuando es un acto libre, es un acto racional y responsable. Libre, ¿por qué libre? Porque nadie te obliga a hacerlo, tú decides hacerlo. Ok, es más, acá de decir acto moral / inmoral. Debe decir acto moral / inmoral. ¿Por qué, profe? Porque tanto el acto moral como el acto inmoral es un acto libre. Nadie te obliga a hacerlo, tú lo haces. Es racional porque sabes lo que estás haciendo. Te das cuenta de lo que estás haciendo. Irresponsable, ¿por qué? Porque sabes las consecuencias que trae tu acto. Y aún así decides hacerlo. ¿Cierto? Ok. Entonces. A ver, profe, pero respecto a las normas jurídicas, sí me obligan. Claro, y si no lo cumples, te recibes una sanción. Si tú no pagas tus impuestos, te dan una sanción económica. Por ejemplo, ¿no? Hay una sanción. La palabra relacionada a las normas jurídicas es sanción, castigo. En el caso de no cumplirlas. Y en el caso de las normas morales, la palabra relacionada es culpa, sentimiento de culpa. No hay castigo, no hay sanción, pero hay sentimiento de culpa. Es lo que le pasó a Reconcol. ¿Cierto? Tengo sentimiento de culpa. ¿Correcto? En la televisión, por ejemplo, nosotros a veces escuchamos cosas como no hay un castigo jurídico para lo que ha cometido tal persona, pero sí se merece todo el repudio moral, porque jurídicamente no está sancionado tal o cual acto. Pregunta, ¿a cuántos años de cárcel estás condenado si es que eres infiel a tu pareja? ¿Cuál es el castigo por ser infiel a tu pareja? Ser infiel, adulterio no, es otra cosa. Ser infiel, ser infiel. ¿En qué constitución de qué país dice que si eres infiel, 10 años de cárcel, 20 años de cárcel? O una sanción económica. Que me lo saque en cara y me haga sentir mal. En mi gobierno habrá esa Paulita, bien. Paulita. Yo voto por ti, Paulita, yo voto por ti. Ese es mi Paulita. ¡Obi! Es que no hay sanción, pues. Es que no hay sanción. No, jamás. A las pichangas, dile sí. No me confundan las pichangas. Es más, he venido justo así, porque ya tengo una super pichanga.
Hoy ya tengo pin, 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 una super pichanga. Obviamente, obviamente. Entonces, profesor, pero por ejemplo, en la televisión hemos visto, ¿no? Ah, está. La señora Melissa Paredes le fue infiel al gatito y eso lo vio todo el Perú. Le fue infiel al gatito. El chino le fue infiel a Erika y eso lo vio todo el Perú. Oscar de Portal le fue infiel a su esposa y eso lo vio todo el Perú. ¿Qué sanción han recibido? Ah, pero el repudio, la sanción, ¿cuál es? La vergüenza, el sentimiento de culpa. Eso ocurre cuando se quebranta una norma moral. La norma moral no está escrita, está tácita. Es tácita. Sabes que no debes hacerlo, no porque esté escrita en un documento. Sabes que no se debe hacer. Sí, pero yo estoy peleado con ella, que esto, que el otro. Aún así, termina tu relación para que te hagas con otra persona. No hagas eso. ¿Quién me lo dice? Es tácito, ¿no? Entonces, esos maldites, Grecia, maldites. Tranquila, Grecia, tranquila, tranquila. Pero regresando al acto moral o inmoral, acto moral inmoral. El acto moral es libre. El inmoral también es libre. Pregunta, ¿le pusieron una pistola en la cabeza a Melissa para que sea infiel al gatito? No. ¿Lo amenazaron al chino para que le sea infiel a Erika? No. No. Entonces es libre, quisieron hacerlo. Pregunta, ¿sabían lo que estaban haciendo? ¿Sabían lo que estaban haciendo? Sí. ¿Tú crees que no? Sí, estaban totalmente conscientes de lo que estaban haciendo. ¿Me entiendes o no? ¿Y sabían las consecuencias que tenían o no? Sí, sabían las consecuencias. Pregunta, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un acto moral y un acto inmoral? La diferencia es que el acto inmoral sabes que lo que estás haciendo está mal y aún así lo haces. En el acto inmoral es libre, sí, es racional, sí, es responsable, sí. Y sabes que lo que estás haciendo está mal o lo que piensas hacer está mal y aún así lo haces. Un borrador, una tiza, un borrador. Una tiza, a ver, una tiza, ahí está una tiza. No cuesta ni 20, ni 50 céntimos. Ah, me la llevo. No está el Dair, ¿no? No está el Dair, me la llevo. Profesor robo. ¡Ay, pues son tizas! Así sean tizas. No, no es tuyo, no debes hacer. Ah, igual me las llevo. Es un acto inmoral. Que me lo descuenten, pe, de mi pago del mes. Ah, esa Grecia. No, pe, Grecia. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Profe, entonces acto inmoral tiene. Así es, Paula. La gran diferencia es que sabes que no debes hacerlo y lo haces. Y sabes que no debes hacerlo porque al hacerlo rompes la armonía de la convivencia. ¿Me entiendes o no? Alócate. Pero sí, dicen, sí, dicen. Pero qué, pero qué, pero qué. Pero el acto inmoral no sería más bien irresponsable. Sí. ¿O no? Sí es irresponsable, pero sabes las consecuencias que trae. Pero sabes las consecuencias que trae. Y las consecuencias no son positivas. Y aún así lo haces. Por eso eres irresponsable. Pero el acto en sí es responsable porque sabes las consecuencias que trae. Ah, Freli, claro, esos que mencionan en la calle, claro. Pero si las ganas, ganan, esa Carmen Rosa. ¿Te ha pasado, Carmen Rosa? ¿Te ha pasado? Entonces tienes acto moral, acto inmoral, ¿cierto? Son dos cosas distintas. Ahora,
Profe, ¿habría de tomar la responsabilidad de las consecuencias y las personas que no asumen la responsabilidad? Ah, uy, la batería. Un touch. No te vayas, no te vayas, no te vayas. No te... La batería, la batería. Puta. Oye, batería. No, no me digas. Uy, se funió todo. Ahora, ¿cuánto tiempo nos queda? No traje la batería. Huele a peligro. No traje la batería. Qué daño. ¿Cuánto me queda? 19%. Ah, la encontré. La encontré. No te muevas. Ya. Ya me decía yo que trato de ser muy precavido con eso. Y dije, sí, estaba detrás de la laptop, no la había visto. Ya está, ahora sí. Venga para nuestro equipo. Listo. Profe, hablaría de tomar la responsabilidad de las consecuencias y las personas que no asumen la responsabilidad. Esa es una persona inmoral. La que no asume sus consecuencias es inmoral. O sea, la persona inmoral es aquella persona que actúa de manera indebida sabiendo que no debe hacerlo, ¿no? Igual lo hace. Y encima no asume sus consecuencias, mucho más inmoral todavía. Ahora, la moral, ok, es la persona que tiene conciencia de sí. O sea, para decir que una persona es moral, es decir, que actúa según las normas, esa persona tiene que tener conciencia de sí, estar en sus cinco sentidos, ¿ok? Es una persona que de aquí está bien, discierne, sabe quién es, sabe dónde está, tiene conciencia, ¿no? Se da cuenta de las cosas. Pero además de eso, tiene conciencia moral, sabe que es correcto y sabe que es incorrecto. En su, ¿cómo se llama? Bajo los parámetros de la sociedad donde él vive, pues, ¿no? Obviamente. Y es una persona que asume su responsabilidad. Esa es la persona. Esa es la persona. Pero mira cómo se complican las cosas. ¿Ah? A ver, yo maté a una persona. Yo le robé a una persona. Para no ser tan drástico, no de matar. Yo le robé a una persona. Ah, eres un ratero. Ya, pero, señor juez, vengo a entregarme. He cometido una falta. Soy culpable de lo que me acusan. ¿Moral o no? Es consciente, sabe lo que hizo sabe que lo que hizo está mal y asume su responsabilidad. Es una persona. Profe, pero cometió una falta jurídica, pero es moral porque asume. Devuelva usted lo que robó. Ah, no sé dónde lo dejé. Ah, qué pendevis. Qué pendevis. Tiene que ser total, pues, ¿sí o no? Entonces, moral a medias, ¿me entiendes o no? Entonces hay personas morales, hay personas inmorales. ¿Quién es el amoral? ¿A quién se le llama amoral? A, no in. Ya te dije quién es el inmoral. El inmoral es el que sabiendo que lo que está haciendo o lo que piensa hacer está mal, lo hace. Ese es el inmoral. Y el amoral, sin moral, no tiene norma. Los animales, excelente Alexander, los animales, amorales. ¿Quién más? Dímelo, dímelo, dímelo.
Los bebitos Fiu Fiu. Caramelo de chocolate. La, 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 la. Claro, ves, los niños hasta cierta edad. Porque una cara o una condición, un requisito para ser moral es tener conciencia de sí. Los animales no tienen conciencia de sí, no tienen conciencia moral, no tienen nada. Un niñito, 1 año, 2 años, 3 años, no tiene conciencia de sí porque todavía no tiene conciencia, no es lógico, no es racional. Adrián, excelente, Adrián. Personas con trastornos mentales. Personas con Por eso es que en un jurado a una persona con un trastorno mental no se le puede juzgar, no se le puede condenar. Ariana, sorry. No, es que hay otro Ariana, no eres la única. Adrián. Me dijo Adrián. Después, ¿quién más? Ariana. Yo leí. Es Adrián. Uno es Adrián y el otro es Ariana. Adrián y Ariana. Son dos personas distintas. Adrián me dijo personas con trastornos mentales. Y Ariana me dice, profesor, también, pues dijo lo mismo. Con personas con trastornos mentales. Esa persona, esa que dice que tú y yo, así es. Esas personas no son conscientes. Y para eso se necesita la participación de un psicólogo forense, trastorno PA, escríbelo completo, Ariana, trastorno PA. ¿A qué trastorno te refieres? Antisocial. Lo que pasa con los trastornos de personalidad es que las personas son conscientes, ¿ah? Son conscientes. El trastorno disociativo, esa es otra cosa. El trastorno disociativo se disocia, la personalidad se quiebra en varias, se disocia. No es que sean múltiples, sino es trastorno disociativo, se disocia de sí mismo. Y a pesar esas personas tienen trastorno. Ahora, estamos hablando de esquizofrenia, estamos hablando de psicosis, ¿no? Pero no todos llegan a perder la conciencia de sí, no todos los trastornos. Hay personas que tienen el trastorno narcisista, pero son conscientes de sí, saben lo que están haciendo. Es complicado este tema. A nivel legal es bien complicado. Uy, a lo Mognay, claro. Asocial y antisocial es diferente, Ariana. Asocial. Lo que pasa es que asocial me parece sin... El antisocial es el que va en contra de las normas sociales, pero el prefijo a sin. Y no existe ser humano que sea social, es imposible, porque el ser humano se socializa en mayor medida o en menor medida, pero es imposible que no se socialice. Ahí está, antisocial y sociópata, sí, es lo mismo. Ya, con tendencia a asocial, a no quererse relacionar, ya. En todo caso, su socialización se reduce a la mínima expresión, no en todo caso. Por ejemplo, ¿no? Hablando de teorías éticas, ¿cómo vamos? No y medio, teorías éticas. Por ejemplo, ¿no? Sócrates decía lo siguiente, ¿no? Sócrates a Sócrates. O mejor dicho, Nietzsche. Nietzsche es uno de los filósofos que se preocupa mucho por la ética y la moral. Entonces, Nietzsche lo que hace es un estudio. Él considera, y ya hemos estudiado nosotros a Nietzsche considera, escúchame bien, Nietzsche considera que la ética, la moral occidental del siglo XIX, que es la época en la que él vive, está hasta las patas, está mal, tergiversada, ¿no?
Y esa ética es la que hace que el ser humano sea infeliz, que no actúe de manera, o sea, no es una ética correcta, no es una moral correcta. Entonces él dice, a ver, vamos a analizar, vamos a estudiar en qué momento se quiebra todo esto. Y retrocede, 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 y llega a la Grecia clásica. Y en la Grecia clásica encuentra estos dos conceptos. Él los acuña, ¿no? Lo apolíneo y lo dionisíaco. Y pone como referencia al hombre, al héroe griego clásico. Acá tenemos a Hércules, ¿no? A Hércules. Ah, sí, profesor, claro, Hércules. Hércules pertenece a la griega mitológica, pues no a la griega mitológica. Esa griega mitológica para Nietzsche es la correcta, la adecuada, porque existía un equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Existía equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisíaco. ¿Qué viene a ser lo apolíneo? Apolinio viene de Apolo, Dionisíaco viene de Dionisio. Apolo es el dios de la mesura, del control, de la razón, del conocimiento, de la sabiduría, lo racional. Así es Andrew. Dionisio es lo opuesto. Dionisio es el dios de la eso, diversión, bacanal, el vino, ¿cierto? El aldair, el aldir, claro, es el dios de aldir. Claro, ese es lo dionisiaco. Pregunta, ¿eso está mal? Sentir placer, alegría, estar contento. Ajá, no dice desbalde, ¿ah? No dice desbalde, por eso tienes lo apolíneo. Entonces, encontramos a un Hércules, en la figura de Hércules, que es una persona. Lo apolíneo tiene que ver con la justicia, con lo racional, y lo dionisíaco tiene que también con la diversión. A veces la diversión se pasa en las manos y a tratar de ubicar ese equilibrio, ¿no? Hércules era un tipo así, Hércules se equivocaba, Hércules tenía hijos con distintas mujeres, no era correcto, pero trataba de hacer lo correcto, cumplir con todo, trataba, ¿no? O sea, un equilibrio, no se habla de la perfección, sino de un equilibrio. Ah, ya. No, 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 es que Aldir, Paulita, sería dionisiaco puro, dionisiaco puro. Aldir sería dionisiaco puro. Equilibrio no. Ya exagera, ¿sí o no? Ya exagera Aldir, ya exagera. Oye, pero ¿y si anulamos? A ver, ¿cómo sería entonces? Mira lo que te voy a hacer, solo para ti, solo para ti, a nadie más te lo hago esto. ¿Y qué pasa si anulamos ahí? Porque tú me dices, profe, Aldir es full dionisiaco, profesor, y exageración, y exageración, exageración. ¿Y si lo hacemos al revés? Claro, Paulita, tienes toda la razón. Y eso fue lo que sucedió. Y eso fue lo que sucedió según quién, según Nietzsche. Que apareció quién. Se rompió este equilibrio y apareció la ética intelectualista. ¿A quién le pertenece la ética intelectualista? Y Sócrates dice, no, los placeres carnales nos quitan tiempo. Sócrates identifica la virtud con el conocimiento, entonces Sócrates inclina la balanza por lo apolíneo. No se puede hacer lo justo si no se le conoce, pero también es imposible dejar de hacer lo justo una vez que se le conoce. Según este intelectualismo moral, lo único que hace falta para hacer las personas virtuosas es. Sócrates dice que una persona actúa de manera equivocada, errónea, inmoral, comete actos indebidos, por ignorante. Por eso se llama ética intelectualista. Para dejar de ser ignorante hay que buscar el conocimiento y eso hace que actuemos bien. ¿Se entendió a Sócrates? Aquí. Uy, aparece Aristóteles. Y Aristóteles desarrolla otra teoría, la ética eudemonista. Sócrates, ética intelectualista.
se actúa, o sea, lo correcto es lo intelectual. Intelectual. Deja de lado lo aldair, perdón, lo dionisiaco. Deja de lado. Aristóteles dice ética eudemonista, y la palabra eudemonista, ¿qué significa eudemonista? Viene de felicidad. Felicidad. Pero Aristóteles escribe 2 libros, Ética a Eudemo y Ética a Nicómaco. Entonces, Ética Eudemo busca de la... Pero la pregunta es, ¿y qué es la felicidad? ¿No es lo mismo que el placer? No. Felicidad no es placer. La felicidad es una actividad del alma que se realiza, ¿ok? Tal actividad no es otra que la actividad del alma que para que sea perfecta debe ser acompañada por todas las virtudes. Felicidad es ser virtuoso. Es la virtud. Y esa virtud se logra a través de la contemplación teórica, a través de la sabiduría. Entonces la felicidad es el conjunto de virtudes. Esa virtud se logra a través de la contemplación, el conocimiento. Y también tiene que ver, o sea, por ejemplo, Aristóteles no está en desacuerdo en tener cosas materiales, pero debe haber un equilibrio. Aristóteles dice, la virtud implica ¿qué cosa? Equilibrio. Y hay 2 tipos de virtudes, las dianoéticas y las éticas. Para Aristóteles, ¿un voluntariado podría ser la felicidad? Sí, porque estás realizando una buena acción, una virtud. No. Sí, se parece a Sócrates, sí, en el sentido de que a través de la sabiduría se busca la felicidad, sí. Sí, a través de la sabiduría, pero esa sabiduría implica no necesariamente sabiduría en el sentido de adquirir conocimiento, sino sabiduría de saber actuar, saber qué hacer. Y la virtud implica, ¿ok? Y la virtud implica saber qué hacer. No necesariamente conocimiento intelectual, sino saber qué hacer en el momento. Me voy de frente a esta diapositiva. ¿Y qué es la virtud? Saber qué hacer. Y la virtud es el justo equilibrio. El justo equilibrio. Por ejemplo, están asaltando la tienda. Oh, está loco, ¿cómo van a asaltar? Y soy intrépido, ¿no? ¿Y quién me va a asaltar a mí? Y sale papá, y el ladrón sale y papá, te mete 2 balazos. Pregunta, ¿fue correcto tu accionar? No, te terminaste muriendo. Me escondo. No me maten. Pudiendo haber hecho algo, no necesariamente algo tan estúpido, pero pudiendo haber hecho algo, no. Tampoco, cobarde. Entonces, valiente sí. Pero valiente no es intrépido, valiente no es cobarde. Es el justo equilibrio. Para Aristóteles, la virtud es el justo equilibrio. Entonces, esas virtudes pueden ser dianoéticas. Uno sabe cuándo ser cobarde o intrépido. Es que las situaciones van a variar, pues hija, las situaciones van a variar. ¿Es complicado? Sí, es complicado. Actuar siempre con virtud es complicado. Entonces tengo las dianoéticas y las éticas. Las dianoéticas son las que se aprenden a través de la educación, o sea, se te enseñan esas virtudes. Por ejemplo, la sabiduría y la prudencia. Ser prudente, por ejemplo. Pero hay éticas que son adquiridas a través de la convivencia diaria, así como hemos conversado al inicio del curso, al inicio de la clase, perdón. Estas éticas, ahorita, la diferencia ya. La principal diferencia es que las dianoéticas te las enseñan. Un maestro viene y te enseña la sabiduría y la prudencia. Esto es sabiduría, esto es prudencia. En cambio, las éticas las adquieres por ti mismo en el proceso de socialización. Son adquiridas a través del hábito. ¿Ok?
y deberían dominar la parte irracional del alma, porque tenemos una parte irracional. ¿Ok? Permiten adecuar las relaciones entre las personas. Ejemplo, fortaleza, templanza y justicia. Nadie te la va a enseñar. La justicia tienes que adquirirla en el proceso de socialización. Nadie te va a decir, esto es justo, esto es injusto. Según Aristóteles, por supuesto, hija, según Aristóteles. Esa es la diferencia entre dianoéticas y éticas. Entonces, Aristóteles dice, hay que actuar, la virtud implica el justo equilibrio, el justo equilibrio. O sea, ni tan intrépido, no seas tan estúpido, ni tan cobarde. Y hay momentos en que sí hay que, si yo al evaluar la situación, ¿cierto? Estoy cerca del botón que manda la señal de que están robando, sería valiente de que yo, ¿no? Pero sería estúpido de que yo me enfrente a su valiente. Se enfrentó, no, fue estúpido, porque terminó muriéndose. ¿Se entendió? Aquí, ética hedonista. Hedonista, los epicúreos, los filósofos del jardín, los epicúreos. La finalidad del comportamiento humano es la búsqueda del placer, pero no estés pensando en placer carnal solamente, pero una búsqueda dirigida por la prudencia desde un punto de vista racional. O sea, no pienses solamente en lo carnal. No, 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 no. Evita los excesos y el dolor. Los placeres del cuerpo son importantes, como los del espíritu, y ambos deben satisfacerse. Placer, ¿no? Ahí aparece la palabra prudencia. Aquí la palabra es prudencia. O sea, hedonista, profesor, Aldir es hedonista. ¿Por qué? Ese se entrega al placer. No, no es así. La ética hedonista es valorizar aquello que, o sea, es correcto hacer, ¿ok? Lo que a uno le causa placer. Entonces, profe, ¿qué sintió usted cuando vio los 2 últimos capítulos de Stranger Things? Estaba extasiado. Uy, lo disfruté. ¡Ay! Alimentó mi alma porque analicé, pensé. Uf, uf. En ese momento fui hedonista. Y en ese momento fui hedonista. Cuando leí a Nietzsche, ¡ala, qué locazo, qué chévere! En ese momento fue hedonista. Profe, pero no es el mismo para todos, ¿no? No. Hay gente, por ejemplo, el chico que me está escuchando o que nos escucha y dice, ¿por qué hablan de Stranger Things? ¿Quién es este Eleven? ¿Por qué le gusta ver esas onceras? Perfecto, a esa persona no le causa placer. Entonces, para ti eso no es hedonista, para ti está. Pero de repente otras cosas sí. Lo que quiero que entiendas es que cuando hablamos de placer no solamente es carnal, físico, no, 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 sino espiritual también. De repente a la señorita Luciana, por ejemplo, a la señorita Luciana hay otra cosa que le genera placer espiritual. Ahora, los hedonistas dicen que los dos, tanto lo físico como lo espiritual, ambos debemos regirnos por ambos. Pero con prudencia, porque ahí hay algo importante, evitar los excesos. Sí, tanto placer espiritual como físico, pero evitar los excesos. O sea, para elevar mi espíritu, un mes sin comer, 2 meses sin comer, o te vas a morir, tienes que comer aunque sea algo. Sé prudente. O sea, ninguno de los excesos. ¿Quién viene acá? No, causa Immanuel Kant. Crítica a la razón pura, a la razón práctica, perdón. ¿Cierto? Él nos dice que la ética está guiada bajo la razón. La ética es totalmente racional. No es placer, no es intelectualista, no es por la felicidad. Dice Kant que los seres humanos somos seres racionales. Sí, Ariana, en todos lados está mi causa, en todos lados está. Acá es peso, está espeso. Lo primero que dice, somos seres racionales.
Al ser racionales somos dignos de respeto por ser racionales. Somos racionales, entonces somos autónomos. Autónomos, no, que hacer lo que me da la gana, sino autónomo. Yo decido qué hacer. Capaz de actuar y elegir libremente. Soy autónomo. Soy autónomo. Pero no quiere decir que siempre actuemos de manera racional correcta. Soy racional, soy autónomo, pero no quiere decir que siempre actúe de manera correcta. Entonces él dice que la razón está por encima de la voluntad. La voluntad es yo quiero hacerlo. Espérate. ¿Es correcto o no es correcto? Entonces Kant dice, la razón te dice que debes evitar actuar buscando placer y evitar el dolor. No se debe actuar así. Eso no es correcto, dice. ¿Cierto? Evitando dolor, no. Eso no es correcto. Kant es bien radical, ¿eh? Kant es bien radical porque Kant dice, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el acto sexual. Kant dice, ¿cuándo se debe tener acto sexual? Como el chiquito este, ¿no? ¿No? El chiquito, ¿no? ¿Cuándo se debe hacer el acto sexual? Kant dice, primero, para que tengan acto sexual deben estar casados. Y dos, aún estando casados, solamente se debe tener el acto sexual para tener hijos. Si la finalidad no es tener hijos, no, está mal. ¿What? Sí, con fines nada más. La qué radical. No, profe, le quita la diversión al asunto. No, no se puede, no. Ok. Entonces, evitar el dolor también está mal. Actuar por evitar el dolor también está mal. ¿Cierto? Por evitar el, sea físico o espiritual. Ese Wilson, tranquilo, Wilson, no lo voy a leer. No lo voy a leer, Wilson. Wilson, con calma, Wilson, con calma. Ok, listo. Entonces, ¿qué dice Kant? Mira, ahí va, un ratito. Él dice que hay dos tipos de ética. Ética autónoma, la ética autónoma, actuar con autonomía, con libertad. Y actuar con autonomía implica elegir el fin mismo por lo que es, no por lo que me pueda brindar. Mas no es escoger lo mejor para uno. O sea, por ejemplo, yo me hago amigo tuyo. ¿Por qué? Porque sé que tu papá trabaja en el ministerio y puedo hacer que me consiga un trabajo. No, eso está mal. Estoy utilizando. Entonces, en todo acto, dice Kant, en todo acto hay una intencionalidad. Pero esa intencionalidad implica actuar no por las consecuencias, sino el acto en sí. No, ok, el acto en sí. Por ejemplo, ¿no? Evitar, profesor, para evitar el dolor. Un ejemplo de dolor, por ejemplo, es el asco, ¿no? Profesor, yo no puedo comer este vaso. Esas cosas me dan cosas. Pero te alimenta, pues. No, eso me... Asco, en este momento relacionalo con dolor. No. Pero, o sea, no me interesa si te gusta o no te gusta. Es sano para ti. No. Kant dice, cómelo. No me gusta. Es que no interesa si te gusta. Cómelo. Y en serio, profe, sí. ¿Qué dice Kant? Mira lo que dice Kant. Mira lo que dice Kant. Ahí está. Mi mamá es como Kant. ¿Vencer el dolor o el miedo? Dices, bueno, mi mamá es como Kant. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Oye, ahí dicen, ¿no? Hay dos conceptos ahí. La libertad autónoma y la libertad heterónoma. Autónoma, actúas porque sabes que lo que estás haciendo es correcto. Heterónoma, actúas en función a lo que dicen los demás. La libertad autónoma, actúo porque sé que es correcto, deber.
La libertad heterónoma actúa en función a lo que lo dicen los demás. Me inclino a lo que dicen los demás. No porque sea correcto. ¿Ok? La razón me lleva a actuar de manera autónoma. Entonces, si la razón me lleva a actuar de manera autónoma, entonces hay un imperativo categórico, incondicional. Imperativo, mandato, categórico, absoluto, universal. Kant asume que hay leyes universales, independientemente si eres católico, si eres musulmán, lo que conversamos al inicio de clase. Hay una moral por cada sociedad. Kant dice, por encima de todas las morales, hay una moral absoluta. Sí, pero mi sociedad, independiente de tu sociedad, hay una que rige a todos los seres humanos. Así es. En cambio, el imperativo hipotético es en función a mi entorno social, en función a lo que me conviene. Entonces, ¿qué dice Kant? Hay dos imperativos categóricos básicos. Dos imperativos categóricos básicos. Actuar, ok, buscando universalizar la máxima y tratar a la humanidad como fin, no como medio. Entonces, yo al actuar siempre debo estar pensando, Kant dice, ¿no? Cuando uno actúa, siempre debe estar pensando, ¿lo que estoy haciendo es correcto o no? Siempre, basándose en principios que se pueden universalizar sin contradicciones. Matar. Ese maldito es un violador, sí, pero no debes matarlo. Está mal. Pero es un violador, maldito hijo de su madre. No. Ya que ese Kant, profesor, le tengo cólera a Kant. Ese maldito está violando niños. Matar. Como te dije, busco tu amistad porque sé que tu papá es ministro. Te estoy utilizando. Entonces no te estoy tratando como una persona, como un humano. No debes actuar así. Debes actuar de otra manera, ¿no? Beckham, el utilitarismo. Y el utilitarismo plantea maximizar la felicidad, disminuir el dolor. Maximizar la felicidad para la mayoría. Para la mayoría. Porque no se puede satisfacer a todos. A eso se le llama utilidad. Cuando se maximiza la felicidad para la mayoría y se reduce el dolor para la mayoría, a eso se le llama utilidad según Beckham. Maximizar la felicidad, maximizar la utilidad. Él dice, ¿no? Al ser humano lo gobiernan las sensaciones de placer y dolor. No podemos negarlo. Claro, al ser humano le gusta sentir placer y quiere evitar el dolor. Eso es lógico, eso es normal. Cualquier cosa que produce placer o felicidad, eso es bueno, eso es útil. Cualquier cosa que evite el dolor o sufrimiento también es bueno. Buscar el placer, evitar el dolor. Buscar el placer, evitar el dolor. Maximizar la utilidad es un principio válido no solo para los individuos, sino también para los legisladores. O sea, las autoridades a la hora de dar leyes deben pensar en la mayoría. Profe, la minoría, sorry. La mayoría. Beneficio colectivo. Objeciones al utilitarismo. Primera objeción, y los derechos individuales, sorry, la mayoría manda. Segunda objeción, una unidad común de valor, no puedes aplicar a todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la época romana, los romanos mandaban a los cristianos al circo romano y los leones famélicos se los comían. Y el pueblo, ¡bravo! Eso le generaba placer al pueblo. Para ese contexto, bajo el utilitarismo, eso es correcto. ¿Cómo ser correcto, profesor? Kant diría de que no. Pero Beckham diría, espérate un ratito. ¿Quiénes son mayoría? Los romanos. ¿Quiénes son minoría? Los cristianos. Ah, entonces, primera objeción. Segunda objeción. Ese que está ahí sabe dónde han colocado la bomba. Sabe que han colocado la bomba. Ese terrorista sabe, ok, dónde va a detonar la bomba. Y los policías lo han capturado. Oye, dinos, por favor, ¿dónde están? 1.000 personas.
Muchas personas van a morir. No, yo no digo nada. ¡Ah, tortura! Estás torturando a una persona. Según Kant, no. Pero no nos va a decir dónde está la bomba. Van a morir millones de personas. No se puede torturar, así sea un delincuente maldito desgraciado, ¿no? Beckham, ¿qué dice? Tortúralo. Tortúralo. ¡Crucio! Somos Harry. Ay, ya llegó al DIR. ¡Crucio! ¡Juá! ¿Por qué? Porque si él, al torturarlo, dice dónde está la bomba, vas a salvar miles de vidas. A la profe, que lo pasa esta teoría. ¿Se puede aplicar en todos los casos? Este señor es... se me fue el nombre. No. ¡Ah! Beckham es utilitarismo. Stuart Mill. Stuart Mill es utilitarista, pero un poco más, no tan radical como Beckham. Él dice, Beckham dice, la mayoría, no las minorías, ¿no? Entonces las minorías no tienen derecho. ¿Dónde queda LGTB? ¿Cierto? ¿Dónde quedan las minorías? Pues no, ¿dónde quedan? Entonces nunca tendrán derechos. Por eso te digo, Paula, en esta sociedad, esos LGTB son minoría. Para Beckham no tendrían cabida. John Stuart Mill analiza el utilitarismo y dice, a ver, las personas deberían de ser libres de hacer lo que quieran sin que perjudiquen a otros. Entonces, eres homosexual, eres travesti, eres transexual, chévere, deberías tener todos los derechos que los demás, pero no transgredas, no perjudiques a otros. Este señor Mill habla de placeres, buscar el placer, pero un placer más elevado, no cualquier placer. Mira, oye, mira. ¿Qué nutre tu espíritu? El bebito Fiu Fiu, ponme de fondo musical, por favor, el bebito Fiu Fiu. ¿Cómo va a ser eso placentero? Hasta el conejo malo quiere ser el bebito Fiu Fiu. ¿Cómo va a ser eso? Compáralo con Mozart. ¿Están escuchando todos? Ya. ¿Ah? Entonces vas a comprar el bebito Fiu Fiu. Róllame así, con azúcar en polvo, endulzame. Y es que tú eres mi rey, qué lindo eres tú. Eres mi bebé, mi bebito Fiu Fiu. Caramelo de chocolate, empápame así, como un pionono Ahora, de vitrina. ahora, ahí está, no me vas a comparar. Padre nuestro, soy Faraón Love Shady, el dios de la versatilidad. ¡No! I am happy, ya me superé, ya no Espérate, me voy a matar. ando misio como ayer. No, ve. Oh, no, ve. O sea, Stuart Mill dice, hay placeres y placeres, ¿no?
No seas loco, pe, ¿cómo se... Ya mira, al bebito Fifiu te lo pongo acá. Obviamente Mozart acá, pero Faraón te lo pongo, pero en el subsuelo te lo pongo a Faraón. Muchachos, gracias. Nos vemos la próxima semana.